Listo. Bien, dame 2 segundos. Acá. Entonces empezamos acá. Bueno, entonces, siguiendo con el cuello como veníamos viendo, vamos a estudiar el eje visceral del cuello. Y el eje visceral del cuello está formado, primero, por los conductos laringotraqueal que van hacia adelante, que forman parte del aparato respiratorio. Siempre el aparato respiratorio va hacia adelante. En esta imagen, que es un corte sagital de cabeza y cuello, acá tenemos la laringe y a continuación la tráquea. Esto es el conducto laringotraqueal, porque el aparato respiratorio es una continuación, un órgano a continuación de otro. Entonces, primero comenzamos con las fosas nasales y después seguimos con la laringe, después con la tráquea, después con el árbol bronquial y terminamos en los pulmones. Y por detrás lo que tenemos es el conducto del aparato digestivo, que es el conducto faringo-esofágico. Lo mismo. Primero tenemos la faringe, que es esto que estoy señalando, y continuación de la faringe es el esófago. Siempre el eje visceral del cuello está formado por estos dos conductos: aparato respiratorio hacia adelante, laringe y tráquea; aparato digestivo hacia atrás, faringe y esófago. Todos estos van a estar envueltos por una vaina, que se le llama vaina visceral. Pero además, no debemos olvidarnos que por delante, por delante de estos conductos, vamos a tener a la glándula tiroides. Glándula tiroides que ya vimos que también está envuelta por su vaina. Todo esto, en esta imagen, estamos viendo lo mismo. Fíjate, acá tenemos la base del cuello, acá tenemos la primera costilla, acá tenemos las vértebras cervicales y el comienzo de las torácicas, acá tenemos un sector de la clavícula. Esta es la tráquea, por lo tanto, si yo la continúo, bueno, acá lo que me falta es la laringe, que estaría arriba, pero esta es la tráquea. Esto es la glándula tiroides, que se dispone por delante de la tráquea, y esto que está acá es el esófago. Todo esto forma parte, entonces dijimos, del eje visceral del cuello. En el sector más lateral del cuello, porque ya vimos esto, ya vimos que había una región suprayoidea, una región infrayoidea, vimos una región de los esternocleidomastoideos y nos queda este sector lateral. Lateralmente a esto ya lo vimos cuando vimos locomotor, cuando vimos los miembros. ¿Por qué? Porque en este sector es donde se organizan todos los troncos nerviosos primarios y secundarios del plexo braquial, y además sobre el sector bien de la base del cuello vamos a tener la arteria y vena subclavia, es decir, los vasos subclavios, los vasos del cuello. ¿Ah? Recordemos que acá los troncos secundarios del plexo braquial ya inmediatamente van a pasar a la región axilar y ya a partir de ahí comienzan a inervar a todo el miembro superior. Esto es una imagen de esto mismo, ¿tá? En donde acá estamos viendo el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Los tres músculos escalenos, que son músculos profundos y laterales del cuello. Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio transcurren estos tres troncos nerviosos que corresponden a los troncos primarios del plexo braquial. Luego los troncos primarios del plexo braquial se van a dirigir hacia la región axilar, donde vamos a encontrar en los troncos secundarios del plexo braquial. Y esto que está acá son los vasos subclavios, la vena siempre por delante y la arteria por detrás. La región esternocleidomastoidea estaría a este nivel. Y acá lo que está reclinado es el paquete vasculonervioso del cuello, que está dado por la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva, y en el medio lo que nos está quedando es el nervio vago. Estamos viendo otro lado, ¿no? El lado izquierdo, pero acá que tenemos el lado derecho estamos viendo lo mismo. El esternocleidomastoideo, que se reclinó en la imagen posterior con el paquete vascular nervioso del cuello, y acá estarían los escalenos. El escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entre escaleno anterior y escaleno medio pasan todos los troncos nerviosos del plexo braquial.
y los vasos subclavios que están acá, en relación obviamente a la clavícula, ¿tá? Se encuentran inmediatamente por debajo. En esta imagen es un poco más de lo mismo. Fíjate que acá tenemos las vértebras cervicales, la primer vértebra torácica, los escalenos, el escaleno anterior y el escaleno medio, y entre el escaleno anterior y el escaleno medio hay un espacio por donde pasan esto que van a formar, son las raíces del plexo braquial que forman los tres troncos primarios. Descansando sobre la primera costilla, lo que vamos a tener es los vasos subclavios, es decir, la vena subclavia pasando por delante del escaleno anterior y la arteria subclavia pasando por detrás del escaleno anterior. Lo que no tiene este dibujo es la clavícula, que si estuviera la clavícula estaría acá y estos vasos pasan por debajo de la clavícula. Este nervio que vemos acá es importante que lo recuerde, más que nada para el próximo módulo que es tórax. Este nervio es el nervio frénico, que es el responsable de inervar al diafragma, que es nuestro principal músculo inspirador. Y casualmente el nervio frénico está pasando por delante del escaleno anterior. Esas son relaciones importantes que tienen que recordar. El nervio frénico pasando por delante del músculo escaleno anterior, los troncos primarios del plexo braquial pasando entre el escaleno anterior y el medio, los vasos subclavios pasando por encima de la primera costilla, la vena por delante del escaleno anterior y la arteria pasando por detrás. Eso recuérdenlo. Ah, y en esta imagen es lo mismo. En esta imagen tenemos la columna cervical. Acá está cortado parte del eje visceral del cuello, pero lo que sí vemos es el sector más inferior del mismo, el esófago, pasando inmediatamente por delante de la columna, la tráquea, que va a pasar por delante del esófago, recordá siempre, órganos del aparato respiratorio hacia adelante, órganos del aparato digestivo siempre hacia atrás, todo esto forma parte del eje visceral del cuello, la glándula tiroides, que obviamente en este dibujo no está, pero si estuviera estaría a este nivel. Primera costilla del otro lado. Acá ya tenés parte del esternón, por lo tanto acá ya estamos en la base del cuello, empezando el tórax. Y esto que está acá, que tiene unas crucecitas, esos son los pulmones. Y esto que está acá son los escalenos. El músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior. Y obviamente que, de nuevo, ¿no? Recordar la relación que tiene el espacio entre el escaleno anterior y el medio que permite el pasaje del plexo braquial. Estas son arterias que ya conocemos. Esta es la arteria vertebral, que fíjate cómo viene subiendo y va a buscar los agujeros de conjunción para subir, los agujeros vertebrales para subir por toda la columna cervical para poder entrar a la cavidad craneana y después formar lo que era el polígono de Willis. Entonces, si llegamos a la base del cuello, podemos decir que yo primero tengo hacia atrás la primer vértebra torácica, ese es mi límite, estamos hablando del límite de la base del cuello. ¿Te acordás que nosotros en la clase anterior habíamos visto que hacia arriba el cuello podía tener dos límites, un límite anatómico y un límite quirúrgico? El límite anatómico estaba dado por el hueso hioides, que aproximadamente se topografiaba a nivel de la cuarta vértebra cervical, y el límite quirúrgico era un poquito más alto, más extenso, que iba a nivel del borde inferior de la mandíbula. Hacia abajo, la base del cuello no importa, tiene un mismo límite, que va a ser hacia atrás la primera vértebra torácica, que es esta, hacia los lados la primera costilla, y hacia adelante el sector más superior del esternón, que se le llama manubrio esternal. A esto se le llama orificio superior del tórax. Repito, hacia atrás la primera vértebra torácica, a los lados la primera costilla y hacia adelante el manubrio esternal. Más hacia adelante vamos a tener las clavículas, de un lado y del otro.
Y más hacia atrás vamos a tener los bordes superiores de las escápulas u omóplatos. Esto ya lo conocemos, porque lo vimos cuando estudiamos los miembros superiores e inferiores. Esto es el triángulo homo de omóplato, costo de primer costilla, clavicular. Acá es por donde se organizaban todas las estructuras vasculares para ingresar a la axila. Esto es lo que tenemos que ver ahora. Esto, que corresponde al orificio superior del tórax, yo puedo determinar imaginariamente dos líneas que van desde el esternón hacia la columna, hacia la primera vértebra torácica. Y además me van a quedar a ese nivel un sector medio y dos sectores laterales. Todo esto en el orificio superior del tórax. En el sector medio se va a organizar hacia adelante en relación al esternón la glándula tiroides y el timo. Hacia atrás vamos a tener la tráquea y más hacia atrás vamos a tener el esófago. ¿Te acordás que yo dije recién que el esófago, que lo vimos en la imagen anterior, estaba por delante de la columna? A ambos lados, en los sectores laterales, a esto se le llama campo pleuropulmonar, donde vamos a tener a los pulmones, que son estos, como estos óvalos de color violetita. Hacia adelante vamos a tener vasos venosos y arteriales que van a ser los vasos subclavios, que son los vasos de la base del cuello, o sea, arteria y vena subclavia. Entonces, ¿cuáles son los pedículos vasculares que nosotros tenemos en la base del cuello? Que es un poco lo que vemos acá. Tráquea hacia adelante, glándula tiroides reclinada. Acá tenemos los escalenos, escaleno anterior, escaleno medio, troncos primarios del plexo braquial, vasos subclavios, clavícula, manubrio esternal, que es el sector más superior del esternón. En lo arterial, obviamente, la arteria subclavia. La arteria subclavia la vimos que se topografiaba justamente en relación al tendón del escaleno anterior. Estábamos viendo en la imagen, voy a pasar un segundito hacia atrás, estábamos viendo acá la arteria subclavia pasando por detrás del escaleno anterior. La arteria subclavia tenemos que entender que tiene dos orígenes diferentes, según yo esté a derecha o esté a izquierda. A derecha, la arteria subclavia nace del tronco arterial brachiocefálico, que era el que daba origen a la arteria subclavia y a la arteria carótida primitiva derecha. A izquierda, nace directamente del callado aórtico. Va a dar una serie de ramas colaterales, la vertebral obviamente la más importante, que la vimos en el curso de neuro, pero también da otras. La arteria mamaria interna, responsable de la irrigación no solamente de la glándula mamaria, sino del sector anterior y superior del tórax. El tronco tirobicérvico escapular, responsable de irrigar gran parte del sector superior del tórax y del cuello, y la arteria cérvico-intercostal, también responsable de irrigar parte del sector del cuello. Y da otras colaterales que se llaman interescalénicas porque nacen entre el escaleno anterior y el medio, que es la escapular posterior, responsable de la irrigación de la escápula, de la región escapular. Esto es en lo arterial. En lo venoso, obviamente que vamos a tener a la vena subclavia, que ya la vimos que la topografiamos por delante del músculo escaleno anterior. Y la vena subclavia, en realidad, que trae toda la sangre venosa de lo que es el cuello y los miembros superiores, se va a unir con esta gran vena del cuello, que es la vena yugular interna. Acá la vena yugular interna está cortada, y esta es la vena subclavia, pero se unen la vena yugular interna con la vena subclavia y van a formar el confluente venoso yugulo subclavio.
que en definitiva va a terminar recogiendo toda la sangre venosa de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y del sector superior del tórax. ¿Qué pasa con el sistema linfoganglionar del cuello? ¿Qué pasa con los linfáticos del cuello? Si hay algo que nosotros aprendimos es que el cuello está lleno de cadenas linfáticas. Nuestro organismo tiene como primer elemento de defensa una serie de em, tejidos linfoides, pequeños tejidos linfoides que están en diferentes sectores de nuestra cabeza y cuello, a nivel de las fosas nasales, a nivel de la cavidad bucal y siguiendo más hacia abajo en la cavidad bucal, limitando con el cuello. Todo ese tejido linfoide es nuestra primer barrera de defensa. El ejemplo más claro es cuando nos enfermamos de la garganta. Nos enfermamos de la garganta, se nos llenan las amígdalas de placa y eso se inflama y nos duele. Inmediatamente después lo que vemos es que por debajo de la mandíbula tenemos unos ganglios linfáticos que se inflaman y nos duelen mucho. Ese es nuestro primer elemento de defensa. Pero tenemos otros. Dame un segundo. Bien. Entonces, como decíamos hoy, eso es nuestro primer elemento de defensa. Pero a nivel del cuello tenemos otras cadenas linfáticas, otras cadenas ganglionares. Sabemos que aproximadamente tenemos 800 ganglios linfáticos en todo el cuerpo. De esos 300 están ubicados en la cara y el cuello, y será importante. Estos cadenas ganglionares, lo que se sabe es que tienen territorios claros, pero están poco delimitados, ya que la linfa en realidad puede tomar diferentes caminos. Y bueno, es importante conocerlas más o menos, en nuestro caso, no en el de ustedes, pero en nuestro caso, en los médicos, porque bueno, eso nos va a predecir, sabiendo más o menos qué camino sigue la linfa, nos va a predecir, bueno, por ejemplo, algunos de los pronósticos en relación a algunos de los cánceres de cara y cuello. Entonces, imagínate que nosotros en el cuello tenemos todo este mapeo de ganglios linfáticos. Los primeros, los submentonianos, los que están por debajo del mentón. Los segundos, los submaxilares. Estos son los que nos palpamos muchas veces, ¿tá? Que nos aumentan de tamaño cuando nos enfermamos de la garganta. El tercero, la cadena yúgulo-carotidia, es la cadena en relación al músculo esternocleidomastoideo. A lo largo del músculo esternocleidomastoideo tenemos toda una serie de cadenas linfáticas. La cuarta, la cadena pretraquial. A este nivel tenemos la tráquea, por lo tanto por delante de la tráquea también tenemos una serie de ganglios linfáticos. La quinta, por encima de la clavícula. Acá está la clavícula de un lado, está la clavícula del otro. Por encima de la clavícula tenemos la supraclavicular. Y por debajo de la clavícula, obviamente, la subclavicular. Todas estas cadenas linfáticas las tenemos todos nosotros.
Si seguimos, obviamente, ¿qué le agregamos? Por delante del trago, que es este sector, por delante del conducto auditivo externo, por delante del oído, la cadena preauricular. En relación a la apófisis mastoides, la cadena mastoidea. El resto ya lo vimos. Lo que nos queda ver diferente, por fuera del esternocleidomastoideo, vamos a tener la cadena del nervio espinal. Y más hacia atrás, llegando al sector de la nuca, la cadena cervical. Es decir, que nosotros, no ustedes, pero nosotros los médicos, cuando tenemos sospechas de cierta infección o de cierta patología, vamos a ver si podemos palpar algunas de estas cadenas, que como decimos siempre, habitualmente los ganglios linfáticos no se palpan. Cuando un ganglio linfático se palpa, quiere decir que aumentó de tamaño, y cuando aumenta de tamaño siempre es debido a una patología, que podrá ser infecciosa, inflamatoria, lo que fuera, pero siempre es frente a una patología. Los ganglios aumentan de tamaño tratando de defendernos de esos gérmenes que nos están atacando. Esto no es para ustedes, se ha empezado, se ha estudiado mucho las cadenas linfáticas, y hay gente que se ha especializado en el estudio y las ha subdividido en diferentes estadios o en diferentes grados. Simplemente voy a agarrar uno para poner de ejemplo. Por ejemplo, la cadena linfática número 6, que es esta que está acá, recoge toda la linfa de la laringe y la tiroides. Esto era un poco lo que les decía hoy. Sabiendo más o menos esto, yo puedo predecir que si tengo un cáncer, por ejemplo, de laringe, de tiroides, hacia dónde va a ir esa linfa y a dónde voy a ir a atacar yo a esas células cancerígenas. Esto es un poco a través de la arteriografía, podemos visualizar el origen de los vasos subclavios. Entonces, como decíamos hoy, vamos con esto. Este es el callado de la aorta, y del callado de la aorta ya sabemos que nacen tres grandes troncos arteriales. A derecha, el tronco arterial brachiocefálico derecho, que da origen a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida primitiva derecha. A izquierda nace un tronco independiente, la arteria carótida primitiva izquierda, y por fuera también nace un tronco independiente, la arteria subclavia izquierda. Esto es lo que decíamos hoy en relación a que las arterias subclavias a derecha y a izquierda tienen diferente origen. Y esto es lo mismo, esto es una reconstrucción 3D donde en realidad estamos viendo lo mismo, ¿no? El callado aórtico, que estaría más hacia acá abajo, el tronco arterial brachiocefálico derecho, donde en realidad acá estamos viendo la arteria carótida primitiva derecha y no se visualiza mucho la subclavia derecha, y acá lo que tenemos es lo mismo, ¿no? La subclavia izquierda y la arteria carótida primitiva izquierda. Eso es en cuanto a los vasos. Ahora vamos a hablar algunas cositas de dos funciones fundamentales. Una es la fonación y otra es la deglución. Dijimos, el eje visceral del cuello presenta dos órganos o dos conductos. El respiratorio hacia adelante, dado por los conductos laringotraqueal, y el digestivo por detrás, dado por los conductos faringo-esofágico. Por lo tanto, hay dos funciones que están relacionadas con estos órganos: la fonación a nivel de lo respiratorio y la dilución a nivel de lo digestivo. Vamos a comenzar con lo digestivo. ¿Qué es la deglución? Es una serie coordinada de movimientos complejos que incluye la boca, la faringe y el esófago, cuyo propósito va a ser llevar todo lo que metemos a nivel de la cavidad bucal, sea líquido o sólido, llevarlos al proceso de la masticación para poder deglutirlos y que lleguen al estómago. Eso es la deglución. Hay tres niveles funcionales de la deglución. Un nivel de control central, que está a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Un nivel efector, que está dado por el músculo estriado y el músculo liso. Y un nivel modulador, que está dado por el sistema endocrino. El nivel efector va a estar dado por estos órganos.
primero la cavidad oral o bucal, donde ingresa el alimento, el aparato hioideo, que está dado por el hueso hioides, aquel hueso que nosotros decíamos que tiene la característica que no se articula con ningún hueso del órgano, pero que se vincula con varias estructuras a través de músculos y ligamentos que se insertan en él. La laringe, que vamos a ver qué tiene que ver la laringe, que forma parte del aparato respiratorio en la deglución, y obviamente el conducto faringo-esofágico. Tanto el aparato hioideo como la laringe cumplen la función de protector de la vía aérea, para evitar que lo que yo ingreso por la cavidad bucal vaya a caer en la cavidad, en el aparato respiratorio y obviamente me ahogue, que es lo que no queremos. Entonces, ya vimos la cavidad bucal, el alimento ingresa, como decíamos hoy, a la cavidad bucal, se enfrenta a la lengua y a los dientes. Los dientes comienzan a triturar el alimento, que lo van a despedazar para volverlo en tamaños muy pequeños. La saliva, que tiene una serie de enzimas digestivas, comienza a mezclarse con ese alimento que nosotros ingresamos a la boca. La lengua, que es un órgano eminentemente muscular, empieza a aplastar el alimento contra las diferentes paredes de la cavidad bucal, y una vez que yo tengo el alimento en porciones muy pequeñas, adecuadas para poder deglutirlo, la lengua lo que va a hacer es llevarlo hacia el sector más inferior, hacia el límite más posterior de la cavidad bucal, que es que es el istmo de las fauces, y lo que va a hacer es llevarlo hacia allí para poder deglutirlo y que caiga este alimento a nivel de la faringe. Esto que estoy señalando acá es la pared posterior de la faringe. Esto que está acá son las amígdalas, eso que se inflama cuando nosotros nos enfermamos de la garganta, uno de los primeros niveles de defensa que tenemos. Esto es para recordar, ya vimos glándulas salivales, como tenemos acá el conducto de Stenón, principal conducto excretor de la saliva de la glándula parótida, que vuelca su producto, es decir, la saliva, dentro de la cavidad bucal. Y acá tenemos los conductos de la glándula de Wharton y todos los conductitos de la glándula sublingual, las otras dos glándulas salivales, que también van a volcar su producto de secreción en la cavidad bucal. ¿Para qué? Para que se vuelque, se mezcle con los alimentos y sea más fácil de digerir. Pensemos que si yo tengo un alimento que es seco, me va a costar tragarlo. Ah, una vez que pasamos la cavidad bucal y llegamos a la faringe es esto, ¿tá? Estoy viendo la cabeza y el cuello desde atrás, y la faringe es esto. Es el órgano que se continúa con la cavidad bucal en este corte sagital de cabeza y cuello. La faringe es esto que estoy señalando acá. Nosotros teníamos la cavidad bucal, que es esto, el alimento pasó por acá, lo deglutimos y cae acá en la faringe. Pero la faringe en realidad comienza acá arriba. Vamos a ver que se relaciona íntimamente con la fosa nasal, se relaciona íntimamente con la cavidad bucal y se relaciona con el primer órgano del aparato respiratorio, que es la laringe. Entonces el alimento empieza a caer acá. ¿Tá? Acá lo tengo, lo tragué y acá me quedó el alimento. La faringe, que es un órgano del aparato digestivo que se continúa a la boca, tiene la particularidad de no tener una pared anterior. Le reconocemos dos paredes laterales, una pared posterior que acá se abrió para poder visualizarla, pero no tiene pared anterior. La pared anterior se dice que la forman los órganos con los cuales se relaciona.
es decir, hacia arriba las fosas nasales, estas son las coanas, los orificios posteriores de las fosas nasales, con el istmo de las fauces y el velo del paladar a nivel de la cavidad bucal, y hacia abajo con este órgano que está asomando acá, que es la laringe, el órgano del aparato respiratorio. Por eso decíamos hoy que en la deglución también involucra órganos del aparato respiratorio. Se inserta hacia arriba en la base del cráneo y hacia abajo termina a nivel de la sexta vértebra cervical. Por debajo de la sexta vértebra cervical se continúa con el esófago. Por lo tanto, en orden tenemos cavidad bucal, faringe hasta C6 y posterior a C6 ya se continúa con el esófago. La faringe tiene tres, podríamos decirle como tres capas. Una capa interna, que es la mucosa, una capa que le sigue, que es la muscular, y por fuera una aponeurosis que envuelve a todo el órgano. La característica que tiene este órgano es que tiene una aponeurosis, que es esta, que se llama aponeurosis intrafaringia, que vincula a todas, especialmente a la capa mucosa, con la muscular. La faringe se caracteriza por ser un órgano del aparato digestivo que está formado por músculo. Es un órgano muy muscular, que a medida que nosotros deglutimos, es decir, una vez que el alimento se fue de la cavidad bucal y cae en la faringe, a ser un órgano muscular, con la deglución el órgano se acorta y luego vuelve a su longitud original. Y para eso necesita dos tipos de músculos. Unos que son constrictores, que cuando se contraen acortan al órgano, y son tres: el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, siendo este el más importante, ya que presenta este músculo, el músculo constrictor inferior, un esfínter que se llama esfínter esofágico superior, y luego tenemos músculos elevadores, que son los que van a volver a la faringe su tamaño original, que son dos: el estilofaringio y el palatofaringio. Lo que estamos viendo acá, estos tres músculos, este y este, es el músculo constrictor, medio superior, medio e inferior. Se disponen como si fueran las tejas de un techo, uno por encima del otro. Y estos que están acá son los elevadores, ¿tá? El estilofaringio y el palatofaringio. Unos contraen al órgano y los otros lo vuelven a su longitud original. Continuando la faringe hacia abajo, vamos a tener al esófago. Y hacia arriba, como dijimos, se inserta sobre la base del cráneo. Funcionalmente, nosotros podemos dividir a la faringe en tres grandes sectores. Un sector superior que se relaciona íntimamente con esto que ya lo estudiamos, que es la fosa nasal, que se llama cavum o rinofaringe. Rinofaringe porque es el sector de la faringe que se relaciona con el aparato respiratorio. Este sector de la faringe, que repito, es un órgano del tubo digestivo, tiene una función exclusivamente respiratoria, porque se relaciona con las fosas nasales. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos que el aire entraba por las narinas, las vibrisas, que son estos pelitos de las fosas nasales, captaban las partículas de polen. El aire se enfrentaba a estas zonas de meatos y de cornete. El aire se calentaba, se humedecía y se purificaba. Y se dividía en dos grandes sectores: una corriente olfatoria que iba hacia arriba y una corriente respiratoria que va hacia el aparato, que continúa por el aparato respiratorio. Bueno, el aire que está acá, el aire que va por la corriente respiratoria, es el que va a llegar
justamente la rinofaringe. ¿Tá? Lo más importante a destacar, que lo tienen que tener en cuenta, es que este sector de la faringe, que se llama rinofaringeo cavum, se relaciona con el oído interno. Muchas veces nos pasa, los que han viajado en un avión, que hay momentos que es como que se le tapa el oído. Y ustedes abren la boca, la cierran o hacen un esfuerzo como si van a soplar y el oído se le destapa. Es justamente por esto, por la relación que tiene la rinofaringe con el aire que viene por la corriente respiratoria y la relación con el oído. ¿Está? El segundo sector es la parte que es digestiva. Entonces, acá tenemos que recordar que tenemos el velo del paladar, que en definitiva es la estructura que limita la cavidad bucal hacia adelante de la faringe por detrás. Una vez que yo paso el velo del paladar, caigo directamente en la faringe, que es esto que estoy señalando acá. El velo del paladar es un tabique músculo membranoso. Está formado por el pilar anterior, el pilar posterior, que estaría acá atrás. Entre el pilar anterior y el posterior están las amígdalas faringias y la úvula, ¿tá? O campanilla. Esto oficia de un verdadero esfínter que por un lado permite la función deglutoria y por el otro lado permite la función fonatoria. Es decir, por un lado nos permite cumplir con las funciones del aparato respiratorio, pero también nos permite cumplir con las funciones del aparato digestivo. El velo del paladar está formado por una serie de músculos, nadie les va a preguntar estos músculos, ¿está? Pero les va a quedar la diapo, y cada uno de estos músculos, como ven, están inervados por diferentes pares craneanos. En realidad, todos estos músculos, que son 5 de cada lado, por lo tanto son 10 músculos en total, están inervados por el quinto par, el noveno par y el décimo par. Bien, la orofaringe entonces es el segundo sector de la faringe y es donde se encuentra la encrucijada aerodigestiva. ¿Por qué? Sí, vamos a fijarnos en esta imagen. Acá yo tenía la rinofaringe, que relacionaba el aparato digestivo con el aparato respiratorio a través de las fosas nasales. La orofaringe es el segundo sector funcional de la faringe, que relaciona la faringe a la cavidad bucal. Y acá lo que tengo es el istmo de las fauces, ¿tá? La estructura que nosotros estábamos estudiando a este nivel. Entre el pilar anterior y el pilar posterior, la amígdala faringe, que es lo que nosotros decíamos. A este nivel es el sector donde se cruza la vía bucal, o sea, la vía digestiva, con la vía aérea, porque recordemos que de acá arriba viene el aire que está pasando por la corriente respiratoria de la fosa nasal. Por eso que se le llama a este sector un sector de encrucijada o carrefour aerodigestivo. El aire de acá va a seguir pasando hacia abajo porque quiere llegar a la laringe, mientras que a este nivel el alimento que nosotros masticamos acá pasa por el istmo de las fauces y va a caer hacia el sector de orofaringe. Este es un nivel muy importante, esa encrucijada aerodigestiva. ¿Por qué? Porque vos fíjate lo siguiente, esta es la lengua, acá tengo la cavidad bucal, el alimento está cayendo por acá, acá tengo la rinofaringe y acá sigue el sector de orofaringe. Pero vos fíjate, yo tengo que asegurarme que el alimento que viene de la cavidad bucal haga esta trayectoria, siga por el resto del tubo digestivo. Pero ¿a quién tengo acá? Al aparato respiratorio. Esto es la laringe y acá ya tengo la tráquea. Lo que mi organismo tiene que asegurar es que en el momento que el alimento viene, yo lo trago, pasa por el istmo de las fauces, siga por acá
y no se vaya para acá. Por lo tanto, esta estructura es fundamental. Esta estructura es la epiglotis, es uno de los cartílagos principales de la laringe, que lo que hace es, cuando sensa que el alimento viene de la cavidad bucal, la epiglotis desciende y ocluye el orificio superior de la laringe, protegiendo la vía aérea y asegurando que el alimento que estoy deglutiendo no caiga en el aparato respiratorio y muera ahogado. Una vez que el alimento pasó por la orofaringe y sigue por el resto de la faringe, la epiglotis vuelve a subir y deja libre el orificio superior de la laringe. Eso es muy importante. Cuando no pasa eso es cuando nos ahogamos, ¿tá? Y la persona se puede morir si no desobstruimos rápidamente la vía aérea. El último sector de la faringe se le llama hipofaringe, que es el sector más inferior. Volvemos a este corte sagital de cabeza y cuello. Estoy viendo solamente el sector de cuello. Esto es aparato respiratorio y acá tengo la faringe. El sector de hipofaringe va de la cuarta vértebra cervical a la sexta vértebra cervical. Y en esta imagen es esto. En la hipofaringe, el alimento no pasa por el medio, sino pasa por los sectores laterales. Estos canales se llaman canales alimentarios o valléculas, ¿tá? Y cuando recién están llegando al esófago, es que se junta todo el alimento y sigue pasando por el esófago. Por lo tanto, yo puedo decir que la deglución presenta 4 tiempos. Un primer tiempo preparatorio, donde el alimento llega a la cavidad bucal y yo comienzo a censar con mi lengua, con la mucosa del paladar, con toda la mucosa de la cavidad bucal, empiezo a ver, bueno, qué es lo que metí en la boca. ¿Qué es algo sólido, es algo líquido, es algo sólido y es grande? Bueno, ¿qué es? El oral, donde empecé a masticar el alimento, se empezó a mezclar con la saliva, la lengua lo lleva contra las paredes, todo eso ¿para qué? Para hacer que el alimento se transforme en pedazos cada vez más pequeños para que yo los pueda deglutir con facilidad. Luego, una vez que yo empecé a masticar, a mezclarlo con la saliva y lo volví en pedacitos más pequeños, lo voy acercando, la lengua lo va acercando hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia el istmo de la fauce. Hasta ahí es la fase voluntaria de la deglución. Yo si no quiero tragarlo, inmediatamente lo puedo escupir. Tengo control de la deglución. Una vez que el alimento pasó el istmo de las fauces y el velo del paladar, ya no hay vuelta atrás. Yo no puedo escupir el alimento. Por lo tanto, el alimento va a seguir por su vía natural, es decir, va a pasar a la faringe, va a llegar a la orofaringe, va a seguir por la hipofaringe y va a terminar en el esófago. Esto, la etapa faríngea y la etapa esofágica, son las etapas involuntarias. Yo no puedo devolver el alimento. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega al estómago, donde si yo comí un alimento que no me cayó bien o pasa algo que mi organismo lo rechace, el estómago es el que tiene la capacidad de devolverlo a través del vómito. ¿Está? Pero esto es importante, recordar los 4 tiempos de la deglución, siendo los 2 primeros voluntarios, donde yo puedo escupir el alimento y sacarlo de la boca, y 2 tiempos más que son involuntarios, donde una vez que el alimento pasó por el istmo de la fauces y el velo del paladar, ya no tengo vuelta atrás, el alimento va a seguir su curso. ¿Tá? Y todo esto obviamente tiene control del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, yo puedo decir que en la deglución tengo como 2 sistemas distintos. Uno que está a nivel del istmo de las fauces, como yo explicaba hoy, con una bomba propulsora que va a ser la lengua y la faringe, y un sistema de válvulas, que son 3 válvulas en realidad que actúa. Una es el velo del paladar, la otra es la epiglotis y la otra es el músculo cricofaringeo, un músculo que eh, involucra la laringe y la faringe y un sistema esofágico.
¿tá? Donde tengo una bomba propulsora, que es el cuerpo del esófago, como veremos después, y un sistema valvular único, que es el esfínter esofágico inferior. Es decir, estos esfínteres sirven para propulsar el alimento, ¿tá? Que quiere llegar hacia el estómago, que ese es, en definitiva, el fin común, ¿tá? Llevar el alimento desde la cavidad bucal hacia el estómago, que es la bolsa muscular eh, donde se deposita el alimento, como veremos más adelante. Entonces, en esta imagen, lo que se representa es, esto es el alimento que deglutimos, esta es la faringe, y esto es el aparato respiratorio. Esto es la laringe y fundamentalmente esto que es la epiglotis. Entonces, el alimento viene, la epiglotis desciende, ocluye el aparato respiratorio, protegiéndolo, asegurándose que el alimento no vaya para acá, sino que siga para acá, y el alimento continúa su trayecto por el resto del tubo digestivo. Eso nos pasa todo el tiempo. Hay personas que tienen problemas con esto y hay que asegurar la vía aérea de otra manera, ¿está? Externamente. Pero en todos nosotros, si estamos sanos, mm, eso nos ocurre todo el tiempo, con la saliva, con el alimento sólido, con todo. Bueno, para terminar la deglución, siempre tenemos un control superior a nivel de la corteza cerebral, ¿tá? Que involucra áreas funcionales de la corteza que ya conocen, el área 312 y el área 4, el área sensitivo primaria y el área 4 motora primaria, y hay otros núcleos que están por debajo de la corteza que también controla a la deglución. A través de las vías piramidales y extrapiramidales van a llegar al centro deglutorio que se encuentra en el tronco encefálico y que regula en definitiva la deglución. Eso es de la deglución. ¿Qué pasa con la fonación? La fonación involucra el aparato respiratorio, entonces. Definimos fonación como los procesos fisiológicos y físicos que determinan la producción de vibraciones sonoras en las cuerdas vocales, ¿tá? Que van a producir la voz que cada uno tiene con sus diferentes timbres y que es distinta en cada uno de nosotros. Siempre recordar que fonar es distinto a hablar, la fonación es una cosa y el hablar es otra distinta, pero recordar que ningún órgano tiene como función primera la producción de la voz. Siempre la primera función de cualquier órgano del aparato respiratorio es el pasaje de aire, ¿tá? Es el poder respirar. La ventilación es la primera función siempre. Después, como función secundaria, viene la producción de la voz. El aparato fonador en realidad se forma o está conformado por diferentes órganos. Un fuelle vocal, que ahora vamos a ver qué es, un aparato de vibración, que obviamente es la laringe, cavidades resonadoras, por ejemplo, los senos paranasales. Hay órganos articuladores u órganos productores de fonemas y órganos reguladores como son los centros y vías nerviosas, ¿no? Todo eso que está en la corteza nerviosa que se relaciona con este proceso. Y todo esto forma una unidad anátomo-funcional. Como decimos siempre, todo tiene que funcionar perfecto, cada uno de los componentes, para que yo pueda justamente formar la voz. El cuello vocal es el principal músculo inspirador, que es el diafragma. El diafragma, que lo vamos a estudiar ahora en el módulo de tórax, está ubicado justamente en el límite inferior del tórax y es un músculo que tiene la capacidad de permitir la entrada de aire dentro de la cavidad torácica. Y cuando expulsamos el aire, ese aire justamente va a transitar por todo el resto del aparato respiratorio. Pero además del diafragma, también hay otros elementos que ayudan. Por ejemplo, la jaula torácica. Si bien este es el principal órgano inspirador, hay otros órganos inspiradores que se insertan a nivel de la cavidad torácica, como son los músculos intercostales.
Los pulmones, que son órganos del aparato respiratorio, también contribuyen a la formación de la voz. Y por otro lado, todos los músculos que se insertan en la pared del abdomen también colaboran con la producción de la voz. La segunda parte, el aparato de vibración, está dado por este órgano que es la laringe. La laringe tiene la característica de ser un órgano pequeño que está formado por una serie de cartílagos principales y accesorios que están unidos entre sí mediante articulaciones, ligamentos y músculos. ¿Por qué el aparato respiratorio está formado por una serie de cartílagos? Para impedir que cuando pase el aire el órgano se colapse y entonces facilita al pasaje de aire. Recordemos que el primer aparato respiratorio, el primer órgano del aparato respiratorio son las fosas nasales. Luego el aire transcurre por un sector de la faringe y desde la faringe va a llegar hacia la laringe. ¿Tá? Hacia abajo, continuando la laringe, vamos a tener otro órgano del aparato respiratorio que es la tráquea. También es un órgano formado por una serie de cartílagos articulados entre sí. Recordemos que los cartílagos son estructuras medianamente sólidas que evitan el colapso de este órgano ante el pasaje de la vía aérea. La laringe va aproximadamente, se dice que se extiende desde la cuarta vértebra cervical, aproximadamente a nivel del hueso hioides, hasta la sexta vértebra cervical. En esta imagen, volvemos al mismo corte sagital de cara y cuello, tenemos el límite inferior, superior de la laringe, que incluye obviamente el cartílago epiglótico, hasta la sexta vértebra cervical. Por debajo de la misma se continúa con la tráquea. Como decíamos hoy, este órgano, la laringe, está formado, que es todo esto que ustedes ven acá. Acá tenemos nuevamente el músculo hioides, que tiene una relación muy particular con la laringe. Está formado por un esqueleto osteocartilaginoso. ¿Por qué involucra el hueso hioides? Porque justamente gran parte de los ligamentos de la laringe se están insertando a nivel del hioides. Aquel hueso muy particular que decíamos que no se articula con ningún otro hueso. Es el único hueso de nuestro organismo que no se articula con ningún otro hueso, pero que sí se relaciona con un montón de órganos a partir de ligamentos y músculos que se insertan en él. Estos cartílagos están unidos o relacionados a través de membranas. Estas son membranas, ligamentos, membranas, membranas. Acá tenemos la tráquea y además tenemos músculos que se insertan a nivel de la laringe. El esqueleto laringio está formado por 5 cartílagos principales. Este que tiene como una forma de escudo, que es el músculo, el cartílago tiroides, que es este que está acá. Tiene una forma de escudo abierto, ¿tá? Hacia atrás. Le sigue este que está acá, que es el cartílago cricoides, que tiene como una forma de anillo cerrado, visto desde arriba, el cartílago cricoides. Luego tenemos otra serie de cartílagos pequeñitos, que son estos que están acá, que se llaman cartílagos aritenoides. Y obviamente que el otro cartílago importante que tenemos es este, que es la epiglotis, que es este cartílago que vimos acá, que era el que ocluía el orificio superior de la laringe, evitando que el alimento que venía de la cavidad bucal pasara hacia el aparato respiratorio. Tiene como una forma como de hoja. Como yo siempre le digo a mis alumnos, imaginen que esto es como la tapa del water. Cuando viene el alimento por la cavidad bucal, se cierra la tapa del water, asegura la vía aérea y asegura que el alimento siga su curso por el resto del aparato digestivo. Cuando el alimento ya pasó por la laringe, la tapa del water se sube y vuelve a su posición original. Entonces tenemos el esqueleto laringio, está formado por 5 cartílagos principales, que son el cartílago tiroides, este con forma de escudo abierto hacia atrás,
el cartílago cricoides, que tiene esa forma de anillo cerrado, los cartílagos aritenoides, que son dos, y la epiglotis, que es un único cartílago. Y luego podemos tener cartílagos accesorios, que pueden estar o no pueden estar, como son los corniculados, los cuneiformes y los sesamoideos. Pero estos son los que tienen que recordar siempre. Estos cartílagos, se unen entre sí por membranas y ligamentos. De las membranas que ustedes tienen que recordar siempre son la que vincula al cartílago hioides con el cartílago tiroides, al hueso hioides con el cartílago tiroides, que es esta, que es la membrana tiroidea, porque vincula el cartílago tiroides con el hueso hioides. La membrana que vincula el cartílago tiroides con el cartílago cricoides, que se llama membrana cricotiroidea, que es esta. Esta membrana es muy importante porque cuando nosotros sospechamos una obstrucción de la vía aérea, es decir, un alimento, un objeto que entró por la cavidad bucal y por alguna causa siguió por el aparato respiratorio en vez de irse por el aparato digestivo, y la persona se está ahogando, y si nosotros no desobstruimos esa vía aérea, se muere, lo que hacemos es un corte en esta membrana tratando de desobstruir esa vía aérea, ¿tá? Que es una maniobra de emergencia, ¿no? No lo hacemos habitualmente. Y después tenemos otros cartílagos que son intrínsecos que vinculan a los diferentes cartílagos entre sí. Entonces tenemos el cartílago tiroepiglótico, que une la epiglotis al cartílago tiroides, cartílagos tiroaretinoideos, que vinculan los cartílagos aretinoideos a la tiroides, el cono elástico, que es esta membrana que tenemos acá en verde, son todos ligamentos que están uniendo a eso. De eso ustedes no tienen que recordar nada. Sí, recuerden la membrana tiroidea y la membrana cricotiroidea, que es esta. De los músculos, vamos a tener músculos intrínsecos que cumplen funciones fundamentales de separador, aproximador y tensor de las cuerdas vocales, los que nos va a permitir formar la voz que cada uno tenemos, y extrínsecos que elevan y deprimen a la laringe y están asociados al aparato hioideo. De los músculos intrínsecos son todos estos que están acá. Nadie se los va a preguntar esto, ¿está? Que son algunos dilatadores de la glotis, otros constrictores, el tensor de las cuerdas vocales y el otro que es regulador del tono. Todos estos se contraen para poder formar la voz, ¿tá? Con el timbre de voz que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, acá lo que les muestra es, esto es una imagen de Laterjet que les explican cómo los cartílagos de cierta manera se mueven, se elevan, descienden y cómo las cuerdas vocales y los ligamentos que se insertan en esta laringe, al cerrarse, como acá, y abrirse, van a poder formar la voz. De los músculos extrínsecos tenemos músculos que ya conocíamos, algunos músculos que están a nivel de la región suprayoidea y otros que están a nivel de la región infrayoidea, que no solamente se insertan en el hueso hioides, que está visualizado acá, sino que también se insertan a nivel de la mandíbula, a nivel de la apófisis estiloides, de la base del cráneo, y algunos en la apófisis mastoidea de la base del cráneo. Y cómo estos músculos, los que se insertan, los músculos suprayoideos, van a ascender a la laringe y producen los sonidos agudos, y cómo aquellos músculos que se insertan en la región infrayoidea descienden a la laringe y son aquellos que producen los sonidos más graves. En los cantantes lo que hacen es justamente trabajar sobre este tipo de músculos para poder producir mejores sonidos agudos o graves. Si yo corto la laringe y empiezo a estudiarla en su interior, en lo que se le llama la endolaringe, yo puedo tener como básicamente tres sectores.
un sector supraglótico, un sector glótico y un sector subglótico. Cada uno de estos sectores va a tener, que a ustedes no les interesa, pero para nosotros los médicos sí, patologías diferentes. Hay patologías propias de la supraglotis, otras de la glotis y otras de la infraglotis. Yo puedo meter un endoscopio, una camarita, ¿tá? Que es esto que está acá. Yo puedo meter un tubito, como cuando hago una fibrobroncoscopía, ¿tá? Todos los órganos se pueden estudiar por endoscopía. Yo meto un tubito que tiene una cámara y puedo ir a observar el estado de mi laringe. Obviamente es una maniobra bastante molesta. Yo tengo que abrir la cavidad bucal, en general se hace con cierta anestesia, porque bueno, la persona tiende a cerrar sus cuerdas vocales, entonces yo voy a meter un aparato que es el laringoscopio por la boca, visualizo esto que está acá, que es las cuerdas vocales, esta es la epiglotis, la cavidad bucal está más hacia acá, entonces yo cuando abro la boca y coloco ese aparato que se llama laringoscopio, laringoscopio porque me permite ver el sector más superior de la laringe, una vez que visualizo esto que está acá, que tiene como forma de B corta, que son las cuerdas vocales, y esto que está acá, que es la glotis, entonces cuando yo visualizo esto, puedo introducir esta, eh, eh, esta, este tubo flexible, antes eran rígidos, pero ahora son flexibles, igual es molesto, igual, pero lo meto acá en este espacio, lo introduzco por la glotis y la cámara comienza a visualizar todo el estado de la mucosa. Me sirve, por ejemplo, para ver algún tipo de lesiones, desde cancerígenas y no cancerígenas. ¿Tá? Acá es lo mismo, fíjense, las cuerdas vocales están abiertas y cuando las cuerdas vocales están cerradas, sigue siendo esta la epiglotis, ¿tá? Y bueno, eso es de la laringe básicamente. Es un órgano que está muy ricamente irrigado. En lo arterial hay 3 arterias destinadas exclusivamente a la laringe. Se llaman arterias laringeas, superior e inferior, que tienen un mismo origen, y la arteria laringea posterior. Y por otro lado, tenemos en lo venoso, las venas también laringea superior e inferior, que van hacia un mismo lado, y la vena laringea posterior que van hacia otro. En general, las arterias laringeas son ramas de la arteria tiroidea superior y la arteria laringea posterior son ramas de la arteria tiroidea inferior. Estas arterias, que son ramas de las arterias tiroideas, se acercan al órgano y forman como una malla, ¿tá? Que asegura la vascularización de todos los sectores de la laringe. Y en lo venoso pasa lo mismo. Es un órgano que está mm, eh, presenta una muy rica irrigación linfática y se dice que hay 3 niveles de linfáticos en la laringe. Uno que son supraglóticos, es decir, aquellos que están por encima de la glotis, es un sector muy rico en linfáticos. Un sector, son estos puntitos celestes, un sector de la glotis que es poco linfófilo, es decir, tienen escasos linfáticos, que es lo que está en verde, y un sector de subglotis, ¿tá? Que es lo que está en rojo, que también está muy rico en drenaje linfático. O sea que el sector con menos irrigación linfática es la glotis. Si hablamos de centros de control superior, volvemos a la corteza cerebral. Entonces vamos a ver que en relación a la laringe se relaciona con varias áreas funcionales que ya las estudiamos. El área motora primaria o área 4 se relaciona íntimamente con el área auditiva primaria, el área de comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, y el área de Broca, que es el área del lenguaje articulado. La voz, la cavidad bucal, el oído, todo eso está muy relacionado, ¿tá? Y obviamente que se relaciona con el tronco encefálico, ¿no?
a través de una vía importante que es la vía córtico-nuclear, una de las vías de la vía piramidal, uno de los haces de la vía piramidal. Tiene una inervación que es muy rica la laringe, que la podemos dividir en sensitiva y motora. ¿Tá? A nivel de la sensitiva, está inervada por los nervios laringeos superior e inferior, que son ramas del 10º par craneano del vago, y recordemos que acá tenemos el reflejo de la tos. La tos es un reflejo que tenemos de defensa de la laringe. Cuando tenemos un cuerpo extraño o algo que se introduce en nuestro sistema respiratorio y está pasando por la laringe, para poder quitarlo de ahí y que no dañe al resto del aparato respiratorio, la tos es un elemento de defensa. Y luego, a nivel motor, todos los músculos de la laringe están, los intrínsecos, ¿no? Más que nada, están inervados por el nervio laringeo inferior, salvo un solo músculo que es el cricotiroideo, que está inervado por el nervio laringeo superior. Esto, recuérdenlo mucho. Para terminar, la anatomía funcional de todo esto que vimos. Recordamos que la laringe, su función principal no es la de formar la voz, es la del permitir el pasaje de aire, es la ventilación. Todo órgano del aparato respiratorio tiene como función principal el pasaje de aire. ¿Está? Por eso decimos que la laringe tiene como función vital la ventilación. Como función subvital, un escaloncito más abajo, la protección de la vía aérea. Recordamos la tapa del water que está dada por la epiglotis que cierra el orificio superior de la laringe, evitando que el alimento que pasó de la cavidad bucal a la faringe llegue a la vía aérea. Y por último, recién acá como tercer función, es la fonación, ¿tá? Que es la producción de la voz. ¿Tá? Eso es importante que lo recuerden. Como elemento protector de la vía aérea se cierra, esto no le dé mucha bola, pero en realidad volvemos a la imagen endoscópica, estas son las cuerdas vocales, y recordemos que las cuerdas vocales se cierran y se dilatan, es decir, se cierran y se abren, no solamente para el pasaje de voz, sino para el pasaje de todo lo que esté cayendo por la vía respiratoria. ¿Tá? Por lo tanto, la epiglotis actúa como una especie de válvula, ¿tá? Que es la que está viendo, pensando qué es lo que está pasando para abrirse o cerrarse. Dijimos que habían otros sectores de nuestro cuerpo que también actuaban junto con la laringe, actuando de cavidades de resonancia. Recordemos que tenemos otras cavidades de resonancia como son la faringe, el sector superior, que era respiratorio, la cavidad bucal y las fosas nasales. Recordemos en relación a las fosas nasales, dijimos que teníamos los senos paranasales que ofician como caja de resonancia. Y recordemos una cosa, alguno de ustedes que se haya agarrado una sinusitis, que es la infección de los senos paranasales, cómo nos cambia el tono de voz cuando tenemos esas cajas resonadoras llenas de moco y no de aire. ¿Tá? Y después tenemos sectores que ofician de articuladores. El paladar, la lengua, los dientes y los labios también regulan, de cierta manera, articulan el tono de la voz. ¿Tá? Y bueno, y ahí terminamos con cuello. No sé si es un montón de cosas, pero no sé si tenés alguna duda y para los que lo escuchen después me preguntarán, asumo yo.